Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los cromosomas. En biología se denomina cromosoma, que quiere decir cuerpo que se tiñe, del griego cromos, que quiere decir croma, color, y soma, que quiere decir cuerpo, a cada una de las pequeñas estructuras generalmente en forma de X, en que se organiza la cromatina, que en las células eucariotas, o sea las que tienen membrana nuclear, está formada por el ADN y sus proteínas de sostén, principalmente histonas. La cromatina, o sea el ADN y los cromosomas, constituye el núcleo y el material genético, o sea el genoma o conjunto de genes de la célula. En la célula en reposo, la cromatina, o sea el ADN, se aprecia como una larguísima hebra enrollada compactamente como una madeja, pero justo antes de iniciar la división celular, sea mitosis o meiosis, esta se organiza en los cromosomas. Fue Carl Wilhelm von Nageli quien descubrió en 1841 los que en 1889 Wilhelm von Waldeyer llamó cromosomas. Friedrich Mischer en 1869 descubrió que la nucleína era ácida, y fue Richard Altman quien en 1889 acuñó el término ácido nucleico. Y en 1881 Edward Zacharias demostró que los cromosomas químicamente estaban formados por nucleína, o sea, por ácido nucleico. Fue entre 1879 y 1882 que Walter Fleming y Robert Fulgen, en forma independiente, realizaron las primeras observaciones de la división celular o mitosis, donde, habiéndose duplicado cada una de las dos células hijas, recibe una dotación completa de cromosomas, mientras que en la meiosis, cada uno de los gametos recibe la mitad de cromosomas, uno de cada par. Tanto el holandés Hugo de Vries como el alemán Karl Correns y el austriaco Erich von Tschermak-Seisenegg redescubrieron independientemente las leyes de Mendel, y junto con Walter Sutton y Theodor Boveri en 1902 asociaron los factores hereditarios de Mendel con los genes. Esto se llamó la teoría del gen cromosoma. Thomas Hunt Morgan en 1928 descubre los cromosomas sexuales X y Y que había sospechado Sutton, y Calvin Bridges y Nettie Stevens en 1912 y Oswald Avery, C. MacLeod y M. McCarthy en 1943 confirman que los genes son segmentos de ADN. Alfred Henry Sturtevant en 1933 probó que los genes se disponen como bandas o locus en los 4 brazos de cada cromosoma. En 1966, Severo Ochoa establece el concepto del código genético, o sea, el lenguaje de la vida, o sea, la información o programa de funcionamiento contenido en el ADN o núcleo de toda célula. En 1919, Phoebus Leven identificó que el ADN tiene 4 tipos de nucleótidos: adenina, timina, citosina y guanina, iniciándose así el análisis molecular y funcional del código del ADN. También descubrió que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar, que es la desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN, y un radical fosfato. En 1977, Frederick Sanger completa la secuencia específica de los 3.200 millones de nucleótidos del ADN que, a manera de letras de un abecedario AGCT, codifican la información del núcleo celular, el ADN. También que esta información, o sea el código genético, está codificada, o sea escrita, con infinidad de combinaciones y secuencias de sus 4 nucleótidos AGCT en 2 renglones paralelos y en espiral, en donde siempre una timina se acopla con una adenina y una citosina con una guanina,
en el 2003, 50 años después del descubrimiento del ADN, al fin se descifró el genoma humano, o sea, el conjunto de genes. En ese entonces se identificaron 30,000 genes funcionales, pero en los siguientes 10 años se descubrieron miles de genes funcionales más en lo que se suponía que era ADN basura, así como segmentos de 3 nucleótidos, o sea tripletes, llamados codones y anticodones, que también eran funcionales y que regulan, o sea encienden y apagan, la actividad de múltiples genes. Es importante mencionar que la organización de la cromatina no es uniforme a lo largo de la estructura del cromosoma, pues hay cromatina de diferente densidad en sus diversos elementos, como los centrómeros, los telómeros, que son regiones que a manera de tapones al final de los brazos de los cromosomas le dan estabilidad, y las regiones organizadores del nucleolo, NOR en inglés, así como los cromómeros. Los telómeros, sintetizados al iniciarse la mitosis por la telomerasa, que es una enzima, fueron descubiertos por Hermann J. Müller en la década de 1930. Los telómeros evitan que los cromosomas se fusionen al ponerse en contacto por sus extremos durante la mitosis. También influyen en la longevidad de los tejidos y en la conducta de las células cancerosas, por ejemplo. Las partes básicas de un cromosoma son 1. Las cromátidas, o sea cada una de las mitades iguales del cromosoma. 2. El centrómero, que es donde las cromátides se tocan, con su cinetócoro, que es la zona que usa el centrómero para viajar por las fibras del uso acromático durante la mitosis. 3. Los 2 brazos cortos del cromosoma y 4. Los 2 brazos largos del cromosoma. Las células procariotas, o sea sin membrana nuclear y con un cromosoma circular, no tienen telómeros. Con raras excepciones, el número total de los cromosomas, o sea el cariotipo de una especie, animales, vegetales y humanos, es característico. Esto se llama la ley de la constancia numérica de los cromosomas. Por ejemplo, el cariotipo del humano está formado por 46 cromosomas agrupados en 23 pares. Cuando se examina la longitud de los cromosomas y la situación del centrómero, se pueden identificar los 2 cromosomas con rasgos complementarios, llamados cromosomas homólogos, que forman un par y que juntos completan la información genética del hijo, o sea, su número completo y diploide de sus cromosomas, o sea, la suma de las 2 mitades haploides. La información complementaria, o sea, el código genético de los pares de cromosomas característicos de la especie es indispensable para que se formen todas las proteínas, que a su conjunto se le llama proteoma, necesarias para formar todas las estructuras de la célula, o sea, sus organelos, etc. Y en los organismos multicelulares, todos sus tejidos, órganos, sustancias, sistemas y aparatos. En el humano hay 22 pares homólogos, o sea iguales de cromosomas, a los que se les llama cromosomas somáticos, como consecuencia de la herencia biparental, o sea que cada uno de sus 2 progenitores hereda con su gameto haploide el 50% de la información genética del descendiente. Cada par en sus 4 brazos tienen genes equivalentes y complementarios. Actualmente se han descubierto cromosomas con desde 500 y hasta 4,000 genes cada uno, pero ¿qué tanto se parezca más el hijo a la madre o al padre? Dependerá de lo dominante de sus genes heredados. Hay caracteres como el color de los ojos, la piel y el cabello que siempre son dominantes, y hay otros que son recesivos, o sea no dominantes, y que solo se manifiestan si ambos padres los heredan.
En los organismos bisexuados, o sea, con dos sexos, y que se reproducen por la unión de un gameto masculino con uno femenino, la mitad de la información genética es heredada por el gameto, o sea, la célula reproductora haploide, o sea, con la mitad de los cromosomas característicos de su especie, de la madre, y la otra mitad de cromosomas por el gameto haploide del padre. En los organismos bisexuados, o sea que tienen dos sexos, y con dimorfismo sexual, o sea donde el cuerpo del macho es diferente al de la hembra, y que son la mayoría de las especies, el sexo es determinado por la combinación del cromosoma sexual heredado por la madre, que en los humanos siempre es X, con el cromosoma sexual heredado por el padre, que puede ser X o Y. En los humanos, si el óvulo materno, que siempre hereda un cromosoma sexual X, es fecundado por un espermatozoide con cromosoma sexual Y, se engendrará un hijo varón con fórmula cromosómica, o sea, cariotipo sexual XY. Y si es fecundado por un esperma con cromosoma sexual X, se engendrará una mujer con cariotipo sexual XX. La información o código genético contenido en los cromosomas somáticos, o sea, los 22 pares que hay en el humano, son los que determinan la formación de todas las estructuras que son comunes a los varones y mujeres. Y los cromosomas sexuales XX o XY determinan la formación de todos los órganos, funciones y hormonas que son diferentes en ambos. Generalmente en los cromosomas sexuales, también llamados heterocromosomas, el centrómero no tiene la misma situación ni tienen la misma proporción entre los brazos, e incluso ni las mismas bandas de genes o locus. El cromosoma X es 3 veces más grande que el Y tiene más genes, pues la hembra tiene más órganos, hormonas y funciones. También se descubrió que el número de cromosomas y genes casi nunca es proporcional a la complejidad de un organismo, pues aunque la hormiga Myrmecia pilosula macho tiene un solo cromosoma y la hembra 2 cromosomas, el protozoario Aulacanthus colimantha, que es unicelular y mucho menos complejo que las hormigas, tiene el mayor número de cromosomas conocido, 1600 cromosomas. Por la ley de la constancia numérica de los cromosomas, los organismos no toleran la adición o pérdida por deleciones, duplicaciones y aneuploidías de hasta ínfimas cantidades de material cromosómico, como sucede en la trisomía del par 21 del síndrome de Down, sin que esto provoque malformaciones que son frecuentemente incompatibles con su supervivencia y o reproducción. Esto descarta que las mutaciones en el ADN, cromosomas y genes sean el supuesto mecanismo de la evolución, según la teoría del neodarwinismo, y sustenta la teoría de que el código genético, o sea, la información escrita en el ADN de todas y cada una de las especies actuales y extintas, fueron diseñadas, programadas y formadas, o sea, creadas en forma individual y simultánea, aunque usando iguales nucleótidos. Además, la extraordinaria complejidad de los cromosomas, los genes y el ADN descartan irrefutablemente, por simple ley de probabilidades, que hayan aparecido gradualmente por obra y gracia de la casualidad. Concluimos que lo único razonable es que todo es producto del diseño inteligente de una persona infinitamente más capaz que nosotros, a la que la Biblia llama Dios. Muchas gracias por su atención, y es mi deseo que toda esta información les sea de utilidad. Gracias.